Y con nosotros el señor Emilio Castillo. Él es analista político y socioeconómico y además precandidato y diputado por la libre postulación en el circuito 92. Vamos a conversar con él precisamente de esos análisis de los resultados de las elecciones primarias de los partidos políticos y el papel del Tribunal Electoral que ha jugado en este recorrido que está, como quien dice uno, empezando. Bienvenido, buena tarde. Si nos abre el micrófono, por favor. Buenas tardes, Edna. Un gusto volver a estar aquí con ustedes en esta entrevista y gracias por la invitación. Emilio, su análisis con relación a los resultados que hemos estado viendo en las elecciones primarias de los diferentes partidos políticos y sobre todo ese papel que debe jugar el Tribunal Electoral, ¿cómo lo evalúa usted? Bueno, era de esperarse, creo bueno, no tanto con realizando metas, sino más que todo con el Partido Revolucionario Democrático, esa, obviamente esa estructura que tienen, están en gobierno, esa participación iba a ser esperada, se esperaba que superaran el 50% de participación por la estructura y por el dinero que tienen. Y en cuanto a RM, bueno, pues es un partido nuevo en formación, es un partido que obviamente no tiene no eran primarias de cargos de elección popular más bajos y quizás en eso podríamos concluir de que por eso se da una poca participación del partido de Ricardo Martinelli. Sin embargo, obviamente hay que destacar el trabajo del Tribunal Electoral que sin duda alguna, para mí, en mi opinión bastante personal y analizando, ha sido bastante incapacitante en torno a las elecciones cuando se sabía que dentro de estas elecciones primarias se habían transferido cantidades de más de 200 millones de dólares con esto de la descentralización paralela. Sabemos y tenemos conocimiento de juntas comunales, por ejemplo, la Junta Comunal de La Trinchera, acá en el circuito 92, que recibió casi 100.000 dólares en una sola transferencia 2 meses antes de las elecciones primarias. Se sabía más o menos el objetivo de estas transferencias. Sin embargo, el Tribunal Electoral, a sabiendas de esto, no ejerció, digamos, ese papel fundamental de ser ese ente fiscalizador dentro de estas elecciones. Escuchamos al delegado electoral recientemente con el tema de las listas de asistencia, de que encontraron activistas del PRD con listas de asistencia de instituciones para ver si iban a votar o no iban a votar. Esto deja mucho que decir de nuestra democracia y deja mucho que decir de los partidos políticos que realmente tienen un propósito para cambiar las cosas. Porque si realmente se tiene un propósito para cambiar las cosas hay que hacerlas bien desde el principio. Y sin embargo, el tribunal dice que va a investigar, pero sabemos que aquí en Panamá es investiga, investiga y nunca procede Y nada. nunca pasa nada. Así es, y nunca pasa nada. Y en cuanto a los resultados en general, ayer, por ejemplo, se dio las elecciones a lo interno del PRD. ¿Qué lectura tiene usted de este resultado? Veía estadísticas por ahí que inclusive la sumatoria de votos nulos y votos en blanco era bastante grande, que inclusive, Considerable. ajá, que superaba inclusive la de las elecciones generales o era casi, casi cerca. Y eso es un detalle bastante importante porque podemos hablar que obviamente, esto nos resume que obviamente el PRD está totalmente dividido. Los dos, tanto Cristiano Adames y Gaby Carrizo, quizás mandaban un mensaje de unidad, pero la realidad es completamente diferente cuando tenemos a Zulay Rodríguez corriendo como candidata independiente, tenemos a Martín Torrijos, que ahora se movió al Partido Popular a correr a la línea presidencial, y tenemos a estos dos candidatos, a Cristiano, a Gaby Carrizo. Gaby Carrizo de por sí tiene todo el poder adquisitivo en cuanto a gobierno, con todo el dinero para hacer una política. Cristiano quizás más que todo desde la Asamblea Nacional, con el apoyo de algunos diputados, pero como te dije, era de esperarse que Gaby Carrizo saliera airoso de estas elecciones. Lo que sí quiero mencionar, y es muy interesante, Egna, que 6 diputados, creo que son 6 diputados que están actualmente, perdieron su curul en sus circuitos uninominales, así que no van a estar corriendo. Por ejemplo, el de Herrera, el diputado de Los Santos, Petita Yarza, que no van a estar corriendo, y eso sí manda un mensaje, ¿verdad? Claro,
manda un mensaje bien fuerte, porque eso quiere decir que inclusive gente que está inscrita en el partido político del No están PRD, satisfechos, no están satisfechos con lo que han reconocen venido que hay, haciendo. reconocen que están haciendo muchas cosas mal al darle ese voto a Cristiano Dame o a irse con Martín Torrijos a figurarse más con Zulay Rodríguez, porque son figuras políticas que aún no son presidentes y ya sabemos que ha hecho el PRD con la candidatura de Gaby Carrizo y con mancuerna con Nito Cortizo desde la presidencia. Y eso manda un mensaje de que inclusive la gente, los partidos políticos, están muy cansados de este tipo de política tradicional, que como muy bien... Emilio, pero tú como analista político y socioeconómico, y además tienes aspiraciones también a diputado por la libre postulación, te has puesto a analizar precisamente esta cantidad de votos en blanco y nulos, porque sí llama la atención. Los expertos en la materia dicen que este fenómeno jamás había sucedido. 46.807 votos en blanco, que manda pues eh, Es más o menos como 10,80% y los nulos 22.965. Eso es un de, mensaje, eso tiene una lectura. ¿Tú qué lectura le das a esto y qué mensaje crees tú que quisieron mandar los adherentes del partido? Yo creo que es preocupante, obviamente, a nivel de democracia y es muy preocupante, creo, para el Tribunal Electoral, porque si bien es cierto, uno cuando sale a votar, uno tiene derecho a quién elegir, pero también tiene derecho a votar nulo, a votar en blanco, y eso deja como hincapié en qué pasará en mayo de 2024. Se verá reflejado esa misma, una gran cantidad de votos en nulo en blanco, que va a favorecer la aspiración de otros candidatos que de alguna u otra forma van por un mal camino, o veremos una falta de participación electoral eficaz dentro de las elecciones 2024. Yo creo que esas son preguntas que obviamente se tiene que hacer el Tribunal Electoral, porque sin duda alguna ya la gente está defraudada al momento de elegir. Y es que llevamos 30 años en era democrática, yendo a las elecciones, eligiendo un candidato y que ese candidato no resuelva las problemáticas de la población en su mayoría. Y en esa parte de la población quizás alguna forma está hastiada, y la única forma de demostrarlo es quizás a través de estas elecciones, pero lo hacen a través del voto nulo y no un voto en blanco. A nivel personal, como obviamente como candidato independiente, eso transmite a muchos de los candidatos independientes en materia de campaña política como algo más de esperanza a la que ya tenemos, porque nos transmite que la gente quiere figuras diferentes a los cargos de elección popular, quiere un tipo de política diferente, un tipo de política con propuestas concretas, porque por ejemplo, el que hoy es candidato presidencial del PRD, Gaby Carrizo, no ha presentado una propuesta concreta al país, y me parece muy bajo políticamente de que se diga que vamos a continuar. El próximo gobierno no puede ser el gobierno del continuismo, tiene que ser el gobierno de cambiar muchas cosas, porque si no cambiamos muchas cosas, es reconocer que lo que estamos haciendo está bien, y no es cuestión de uno mismo como analista, sino de la misma ciudadanía en general, que sabe y se está dando cuenta que hay que cambiar muchas cosas, y no podemos elegir a un presidente que no tiene propuestas. ¿Cuál es el escenario con relación precisamente, para reiterarlo en los minutos que nos quedan, que nos compartiste con relación a los cargos para diputados en los circuitos, en los distintos circuitos? El escenario, yo creo, sin duda alguna, en las elecciones pasadas el no a la reelección tuvo un peso bastante grande. No sabemos cuál va a ser la mecánica que se utilizará en cuanto a esa exigencia de que queremos diputados nuevos, de que queremos cambiar las cosas, pero yo siento y mi pensar es que van a haber más diputados independientes dentro de la Asamblea Nacional, y creo que algo que tenemos que recalcar es la elección que se dio en Arraiján con el candidato a diputado Meneses, el director del IFARU, y Kaira Harding, donde el diputado Meneses sacó una gran cantidad de votos Sí, por encima de Kaira Harding. Y a pesar de ser un joven y que tuvo sus escándalos, es cierto, ¿verdad?
pero ya eso da un despertar a la misma ciudadanía que ellos no quieren a lo mismo de siempre, ¿verdad? Y creo que a mayo de 2024 se va a reflejar en gran medida dentro de la Asamblea Nacional. Van a haber diputados nuevos, para no decir de independientes, pero van a haber muchos independientes, pero dentro de los partidos políticos van a haber muchos candidatos nuevos. Y yo creo que con estos resultados, donde 6 diputados actuales no tienen su participación política y participar para las elecciones en mayo de 2024, ya nos deja entredicho, Egna, por qué el Partido Revolucionario Democrático decidió reservar tantas curules a diputados, porque sabían que eso iba a pasar, que muchos de los diputados actuales iban a perder su participación en mayo de 2024. Así es. Bien, Emilio, vamos a ver pues qué pasa. Como siempre, bienvenido a este espacio, sobre todo para que nos cuentes, aunque ya hemos hablado de ese tema, de cómo avanzas tú con esto de tus votos por la libre postulación en el circuito 92. Te concedo un minutito para que nos cuentes, como dicen, nos actualices. Sí, vamos bastante avanzados, gracias a Dios ya conseguimos estar en la papeleta como diputado del circuito 92 que corresponde Zonal, La Mesa y La Palma, eran mínimo 700 firmas. Rebasamos esa firma y estamos en la papeleta y siguiendo buscando el mensaje de que queremos cambiar las cosas y creando ese equipo de trabajo con propuestas concretas, o propuestas para reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional para que el diputado que no vaya a la Asamblea Nacional no se le pague, para que el diputado no tenga esos beneficios abruptos que regularmente tiene. Queremos realmente cambiar la Asamblea Nacional y eso la única forma que se hace es con propuestas concretas. Por eso que yo invito a la ciudadanía para aprovechar el tiempo, ¿no? De que cuando a ustedes lo visita un político, que no le diga que va a transformar solamente la educación, la salud, que le pregunten cómo lo va a hacer. Y si es un diputado que realmente quiere hacer las cosas bien, que ese diputado le hable del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Porque si ese candidato a diputado no está dispuesto a renunciar a muchos privilegios, créanme y ténganlo por seguro que jamás estará dispuesto a servir al país de la mejor manera posible. Quiero agradecerte, Emilio Castillo. Gracias por ese análisis en tu expertise como analista político y socioeconómico y seguir deseándote los mejores de los éxitos, porque la suerte para mí no existe. Si uno no trabaja, la suerte no existe. El éxito Así para es. ti, Emilio, y que Muchas sigas gracias, pues saludos. cosechando esos votos en tu circuito 92. Buenas tardes para ti. Bienvenido siempre. Saludos. Bien. 4:01 de la tarde, momentos amigos de irnos a nuestra próxima pausa de la tarde de hoy, pero además también con el minuto 60 y el feedback de hoy. Ya volvemos.